Bueno, ¿cómo va? Volvemos un poco a los videos. Les voy a contar un poco en esta oportunidad la diferencia entre una operación, una ecuación y una función. ¿Ah? Y con eso vamos a presentar el tema que vamos a ver en este nuevo cuatrimestre. Por ejemplo, vamos a ver una situación sencilla que es la operación lineal, la más sencilla de todas. Supongamos que tenemos 8 más 2. Fácil, nos da 10. ¿Cómo vamos a transformar esto en una ecuación? Vamos a suponer que este valor es desconocido. Será que número sumado a 8 me da 10. Y esto es una ecuación. ¿Ya? Hay un solo número que sumado a 8 me da 10. Ya sabemos, es el 2. O sea que hemos transformado una operación en una ecuación. Por otro lado, podemos plantear esto como una función. ¿Qué es una función? Dependiendo del número que pongo acá, obtengo un número acá. ¿Cómo transformaría esto en una función? 8 más x igual a y. Otra variable, otra letra. Entonces, ya no es un valor único, el 2, sino que dependiendo del valor que quiera obtener, es el valor que tengo de x. O dependiendo del valor que tengo de x, obtengo un valor de y. Estos dos valores son uno en función del otro. Lo que se dice que y está en función de x. ¿Ah? Entonces se pone la función de x es 8 más x. O sea, no es otra cosa que decir, el resultado que tengo acá depende del valor que tengo acá. Si justo fuera 2, entonces obtendría el 10. ¿Está bien? Que es lo que venimos viendo acá. Pero si fuera 8, tendríamos el 16. O sea, puedo obtener todos los valores posibles. Entonces, como una operación es un caso particular de una función y una ecuación es un caso donde f de x es conocido. ¿Tá? O sea, donde el valor que estoy buscando ya es conocido. Lo que me falta conocer es el otro valor. Esta es una función fácil o una ecuación fácil, lineal. Vamos a tener cuadráticas, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas. ¿Ah? Dependiendo del tipo de función es el resultado o lo que está buscando, lo que se está pasando. Por ejemplo, en este caso decimos que es una función lineal que va a pasar por el valor 8. ¿Ah? Que cuando f de x o y valga 10, x va a valer 2. Es lo que venimos viendo. ¿Tá? Que cuando x valga 2, f de x va a valer 10. Esa es la función. En este punto, en ese punto es esta ecuación. O sea, pero en otro punto sería otra y así. Entonces puedo yo tener como las funciones como si fueran muchas ecuaciones, todas las ecuaciones, las infinitas ecuaciones con 8 fijos. Una de esas es esta operación, con el valor y igual a 10, x igual a 2. ¿Ah? Esa es la idea entre una función, una ecuación y una operación. Lo que trabajamos ahora, lo que vamos a trabajar son ecuaciones, pero también lo vamos a ver como funciones. Cuando trabajemos como una ecuación vamos a trabajar un valor único, una sola incógnita, pero cuando ya trabajemos con funciones podemos trabajar con dos incógnitas o directamente con todos los valores posibles, que ya es el gráfico de la función. ¿Ah? El estudio que hagamos de la función nos va a permitir ver valores en cualquier lado. Ese estudio nos permite predecir situaciones, dependiendo qué es la variable x. Y en función de esa variable qué sucede, nos
hace predecir diferentes situaciones. Por ejemplo, el movimiento de un cuerpo, el aumento del precio de algo, la cantidad que hace falta para cubrir ciertas cosas, en todas las situaciones posibles sería una función. En una situación particular, una ecuación. Y la operación es la forma para poder calcular esas cosas. Lo que hemos aprendido es a trabajar con todos los números. Durante todos los años del colegio hemos aprendido a trabajar con todos los números para poder operar funciones y ecuaciones. ¿Qué números hemos visto? Los enteros, ¿no? Por ejemplo, el -2 o el 8. Hemos visto los fraccionarios, como por ejemplo el 3 medios o el 0,75. ¿Tá? Hemos visto los irracionales, como por ejemplo el raíz de 2. Hemos visto que todo el conjunto de estos suma los reales. Y hemos visto los imaginarios, como por ejemplo el raíz de -64 o el 8i, que es lo mismo. ¿Tá? Con todo esto que hemos aprendido a trabajar con las operaciones para poder estudiar funciones o ecuaciones. ¿Qué funciones? Y hemos visto la función lineal. Durante todos los años del colegio hemos visto la función lineal, por ejemplo así, donde haga un número cualquiera, la función cuadrática, por ejemplo, hemos visto la función exponencial, o también se ve la función logarítmica, y también en el último año se ve la función trigonométrica o las funciones trigonométricas. ¿Ah? Entonces, valuado estos valores A, B, C en uno de esos números y con las diferentes situaciones podemos estudiar diferentes relaciones o ecuaciones, ya sea en un caso particular o en todos los casos. Por ejemplo, el aumento de contagios de una enfermedad se puede ver con esta función y predecir cómo se van a contagiar las personas en un futuro. O establecer un punto en particular, una ecuación, y ver en un día en particular cuántos contagios hubo o puede llegar a haber. ¿Ah? Entonces, las operaciones las trabajamos con los números y esto nos sirve para estudiar ecuaciones y funciones. Bueno, gracias. Sigo con el próximo.